Gracias, hermanos, por visitar nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Tu canal. Divina voluntad. Desapego de las criaturas. 2. Jesús dice: estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí. Te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Imítame a mí. Cuando estaba en la casa de Nazaret, mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas del Padre. Trataba de asaetear los corazones y atraerlos a mi amor, y primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? No dejemos de orar por las benditas ánimas del purgatorio, por las almas del purgatorio. Señor Jesús, tú que eres la pureza absoluta, el 3 veces santo y la misericordia encarnada, te rogamos por todos aquellos que han muerto y que se encuentran purificando su ser de todo vestigio de desamor y egoísmo, para que se abran completamente a tu amor y se transformen de modo absoluto en imagen y semejanza tuya, y así entren definitivamente en tu presencia. Amén. El santo del día. San Juan Bautista. Nació en el año 1 a.C., murió en el año 31 después de Cristo. Profeta itinerante judío. Nació en Ai-Karim, oeste de Jerusalén. Es venerado en el cristianismo, el islam y la fe Bahá'í. Su padre Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel. Ella no podía tener hijos porque era estéril. Siendo ya viejos, un día, cuando estaba Zacarías en el templo, se le apareció un ángel a la derecha del altar. El ángel le expresó que venía de parte de Dios y que su esposa concebirá un hijo que será llamado Juan, quien estará lleno del Espíritu Santo y convertirá a muchos para Dios. Al principio este no le creyó por la avanzada edad de la pareja. 6 meses después, el mismo ángel Gabriel se apareció a la Santísima Virgen comunicándole que iba a ser madre del Hijo de Dios. De la vida de Juan se conoce muy poco y la mayoría de su información se conoce con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Nació 6 meses antes de Jesucristo. A falta de una escuela, su padre y su madre le enseñaron las cuestiones básicas, a leer y escribir, y para instruirle en las actividades regulares. Cuando creció hizo un ritual conocido como el voto nazareo, que incluye abstenerse de bebidas alcohólicas. Se dejó crecer el pelo y no tocar a los muertos. Las ofrendas que eran parte del ritual se entregaron en frente del templo de Jerusalén. Cuando su padre murió, quedó a cargo de su madre, a quien cuidó y mantuvo gracias al pastoreo. Luego, cuando ella murió y quedó huérfano, huyó al desierto lleno del Espíritu de Dios, asegurando que el contacto con la naturaleza le acercaba más a Dios. Vivió toda su juventud dedicado a la penitencia y a la oración. Estuvo acompañado de una piel de camello y se alimentó de frutas silvestres, raíces y principalmente langostas y miel silvestre. Juan bautizó a Jesús y lo reconoció como Mesías cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Él no prometía honores y riquezas, solo hacer penitencia para estar más cerca del reino de los cielos. Para ese momento quien gobernaba Palestina era Herodes Antipas, hijo de Herodes. Tenía la intención de matar al pequeño Jesús. Había ordenado la matanza de los inocentes. Herodes Antipas y su mujer Herodías llevaban una vida licenciosa, así que Juan los invitó a tomar el camino recto y a arrepentirse por sus actos, pero Antipas y Herodes lo tomaron de mal modo y quisieron eliminarlo. Juan denunció los malos actos de los dirigentes, afirmando que no era válido que un gobernante se comportase indignamente, generando mal ejemplo para su pueblo. Herodías cada día se sintió más ofuscada y quiso eliminarlo.
y la ocasión se presentó durante un banquete. Herodías tenía una hija de nombre Salomé, que era una habilísima bailarina. Antipas le dijo a Salomé que alegrara la fiesta con sus hermosas danzas y le daría lo que quisiera. Aconsejada por Herodías, la bella joven pidió la cabeza de Juan en una bandeja. Este accedió al horroroso pedido de Salomé, y ahí el horrendo espectáculo. Mientras la fiesta sigue, un guardia lleva sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Herodes le había mandado ejecutar en la prisión de Maqueronte, a orillas del Mar Muerto. Después su cabeza fue ofrecida a Salomé en una bandeja de plata. A mediados del siglo IV, el sepulcro de San Juan Bautista era venerado cerca de Naclusa, en Samaria. Su tumba fue profanada en tiempos del emperador Juliano, aproximadamente en el 361. Para el siglo VI se erigió una basílica. Su importancia para la Iglesia es tal que su festividad se celebra el 24 de junio. Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta del día de nacimiento. Juan es en ocasiones identificado con Elías como uno que prepara el camino. Debemos indicar que algunos de los seguidores de Juan más tarde se convirtieron en discípulos de Jesús, aunque otros continuaron las enseñanzas de Juan. Juan el Bautista simboliza para la Iglesia Católica y los creyentes en general la transición del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Además, fue considerado el último administrador legal del pacto mosaico. Oración inicial. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerda, el Evangelio consiste en conocer a Cristo a través de la reflexión de la palabra, hacer la palabra parte de todo mi ser, entregarle mi voluntad para que Él se haga vida en mí y seamos uno solo. Frase evangélica. Sentía por ello gran rencor contra Juan. No quiso desairar a la joven. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Marcos 6 del 17 al 20. La causa de la prisión y del asesinato de Juan. Herodes era un empleado del Imperio Romano, quien mandaba en Palestina desde el año 63 a.C. Era César el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto reprimía cualquier tipo de subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Lucas 22:25. Flavio José, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan el Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral depravada de Herodes, Marcos 6:18, fue la gota que hizo desbordar el vaso y Juan fue llevado a la cárcel. Marcos 6:21 al 29. La trama del asesinato. Aniversario y banquete de fiesta con danzas y orgías. Era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían las alianzas. La fiesta contaba con una presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En ese ambiente se trama el asunto de Juan el Bautista. Juan, el profeta, era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes, tanto poder acumulado en manos de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a una joven bailarina. Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas en su sala. Marcos cuenta el hecho tal y cual y deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. El martirio de Juan el Bautista pone de manifiesto la grandeza del alma del precursor y la plenitud de su respuesta al llamamiento de Dios. Tanto en su muerte como en su predicación, dio testimonio de la verdad y conforme a lo que Jesús dijo de él, fue una antorcha que arde y que ilumina. Él murió víctima de su fe en los valores de conversión y coherencia que ha predicado. Esta fecha es quizás un recuerdo de la dedicación de la antigua basílica al precursor del Mesías, erigida en el siglo VI en Sebaste, en Samaria. Confronta tu vida. ¿Conoces casos de personas que han muerto víctimas de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Y aquí entre nosotros, en nuestra comunidad y en la iglesia, ¿hay víctimas de desmando y de autoritarismo? Un ejemplo. ¿Y yo cómo ejerzo la autoridad? Propósito del día. Entro en mi interior, miro si hay alguna persona por la cual sienta odio y le pido a Dios la gracia de perdonar. Oración final. Salmo 71. A ti me acojo, Yahvé, nunca quede confundido. Por tu justicia, sálvame, líbrame, préstame atención y sálvame. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día, hermano.